Saludos toltecas de Anáhuac y el mundo, estamos en Los Hijos de la Noche. En esta ocasión hablaremos sobre el nahualismo y la educación y tenemos por lo pronto aquí a pues, los grandes maestros que nos han llevado la Toltecayot a más allá de Anáhuac, a todo el mundo, universalizando su espíritu de evolución. Y pues en este momento pues tenemos por acá a Guillermo Marín y a Frank Díez. Muy buenas noches, ¿cómo están, Guillermo, Frank? Muy bien, gracias. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, compañero? Gracias por esta oportunidad. Sí, gracias. Recuerden, estamos a través de la señal de Nación Tolteca y pues bueno, para comentarios, preguntas, sugerencias, estamos ahí también al pendiente. Chignahui, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, pues bueno, vamos a arrancar. Ahorita, Guillermo, nos comentabas de pues más de una trayectoria larga, ¿no? Toda una vida, 40 años difundiendo la Toltecayotl. Y pues bueno, probablemente es la página que más se haya tenido esta presencia, esta difusión. ¿Cuántas vistas ha tenido esta página, este gran esfuerzo que tú y tus compañeros han, pues ahora sí, mantenido a lo largo de todo este tiempo? Bueno, ahorita van más de 32 millones de visitas, pero pues sí, ya tiene 22 años esta página y pues es de todos los días subir información, buscar información en las redes y mantener con 3 grandes líneas que son la civilización del Anáhuac, todo lo que tenga que ver con Tonantzin, nuestra madre querida, y los niños. Los niños siempre nos han importado y creo que es muy importante que la gente esté enterada de, pues desgraciadamente son abusos más que apoyos o acciones pro infancia. Yo creo que es un terreno muy importante el de los niños, su educación, su alimentación y su formación. Entonces, en eso estamos trabajando con toltecayo.org. Muchas gracias, pues Frank. Pues bueno, también desde hace años me ha tocado difundir la Toltecayot, pues bueno, también a través de distintas vías, ¿no? En este sentido, bueno, hacíamos también pues recapitulación de dos grupos donde la gente pues comparte, ¿no? Esta escuela tolteca y pues bueno, también el otro grupo que se conoce como Universidad Tolteca, pues más las páginas previas, ¿no? Que Kinam, y pues bueno, a lo largo de también el YouTube. Cuéntanos, por ejemplo, tú también, pues llevas más de 20 años difundiendo la cultura en México y más allá de sus fronteras. Sea Nahuacali fue el primer lugar de difusión. ¿Nos podrías comentar un poquito, por favor? Bueno, dentro de México, pues el primer lugar formal, sí, de difusión que participé fue Nahuacali. Esa escuela después se disolvió y vinieron otras, y sí, digamos que como que será una tercera parte de mi trabajo en este asunto ha sido de difusión, sobre todo a través de las redes, a partir de, bueno, a medida que vamos conociendo y que se abren nuevas oportunidades, ¿no? Sí. Ha sido una etapa de difusión que va cambiando, que ya va pasando esa etapa. Ahora estamos entrando en otras etapas y pienso que ya mucha gente se ha enterado. Nomás piensa cuánta gente ha leído por lo menos un mensaje a través de la página de Marín. Estamos hablando de un país grande. Mucha gente ya se ha enterado. Ahora es tiempo ya de entrar en otras formas, es decir, de organizar y de darle recursos, darle vuelo, darle posibilidades a las raíces. Eso es lo que percibo en este momento muy particular de la historia de Anáhuac.
Muy bien, Frank. Y pues bueno, ahorita el tema para vincular, ¿no? Con esta temática de lo que es la, la parte correspondiente al nahualismo y la educación, podríamos arrancar desde pues, sus orígenes, ¿no? En Anáhuac, ¿qué nos podrían comentar acerca del nahualismo? ¿Se instruía en las escuelas? ¿Era parte, ahora sí, de la sociedad en este sentido? Buen Guillermo, ¿tú qué nos Bueno, podrías mira, comentar en el libro sexto de... Adelante, gracias. bueno, lo que quería comentar es que desde los años 70 que empecé a leer las fuentes, me di cuenta que todos, de una u otra forma, tocaban el tema de la educación, de los descubiertos, ¿no? Pero me llamó la atención que no hubiera en los años 70 un libro que tocara a fondo o que fuera solamente sobre la educación de los anahuacas. Entonces me di a la tarea de escribir un librito que, bueno, había libros que por cierto vienen citados. Era un libro de el maestro, ¿cómo se llama? El maestro que escribió sobre la educación infantil, López Austin, un pequeño librito, y otro de un investigador judío que hace también otro librito pequeño sobre la educación de los aztecas o algo así le llama. Pero de ahí en fuera no había un libro sobre una información sistematizada, y me di a la tarea de hacer pues un pequeño libro para los maestros, que se llama Pedagogía Tolteca, Filosofía de la Educación en el México Antiguo. Y era un libro, o es un libro que está hecho pensando en los maestros de la Secretaría de Educación Pública, pero como sabemos que difícilmente leen, entonces tuve que hacerlo, cuidar de que no fuera muy voluminoso, aunque hay mucha información, que no fuera muy voluminoso y que sobre todo viera o tocara el tema de la filosofía de la educación. Y bueno, este libro ha tenido, pues ha caminado mucho, ¿no? Entre los maestros, porque mucho de nuestro trabajo de Educayot ha sido aquí en Oaxaca, antes de la pandemia. Nosotros trabajábamos mucho, mi esposa y yo, en las comunidades indígenas, con el nivel de educación indígena, tanto con maestros como con estudiantes de primaria y secundaria. Pero yo creo que hace falta un texto ya pues de nivel, ¿no? Porque pues yo no soy escritor y menos investigador, pero sí creo que somos la única civilización de las 6 más antiguas con origen autónomo que tuvo como su base estructural la educación tanto familiar como académica en su sistema del Telpochcali, el Cuicacali y el Calmecac. Entonces creo que hay mucho todavía por difundir, especialmente entre el magisterio nacional, para que conozcan la pedagogía y la didáctica pues realmente desde sus orígenes, porque no necesitamos buscar afuera lo que nuestros abuelos desarrollaron como base fundamental de su civilización. Sí, muy bien, Guillermo, pues gracias por compartirnos, Frank. En ese sentido, pues también te ha tocado pues investigar y sobre todo pues también hacer propuestas, ¿no? En estos ejercicios educativos, por ejemplo, con la fundación. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Vicente, pues sí lo confieso, he investigado las fuentes del México antiguo desde hace mucho tiempo y una de las cosas que más me ha llamado la atención es la educación. La educación del México antiguo. Me gustaría hablar de eso, pero sinceramente,
prefiero hablar de temas más abstractos, no hablar del México antiguo, sino hablar de, digamos, el desarrollo de la conciencia en general, sin mencionar culturas ni nada de eso. Y esto, en tanto a mexicanos y no mexicanos, específicamente a algunas personas, se les ha prohibido usar los temas de la cultura anahuacal, con lo cual yo pues no estoy de acuerdo. Y en solidaridad con estas personas, hagan bien o hagan mal, lo entiendan bien, lo entiendan mal, eso es lo de menos. Para mí lo que me molesta es el tema de la prohibición. En solidaridad con esas personas, yo no quiero entonces hablar, ni mencionar siquiera el nombre del país del que voy a hablar, pero sí puedo mencionar lo siguiente. Considero que educar a un niño no es simplemente educar su intelecto, y mucho menos educarlo únicamente con cosas a repetir, fechas, nombres de próceres. No. Pienso que eso es solo un elemento de la educación. Pero que la educación, para que se haga merecedora de ese nombre, para que sea realmente un acto de conducir a una persona al futuro, debe ser integral. Y pues he tenido la oportunidad de leer algunas cosas y de investigar algunas cosillas que tienen que ver sobre la educación integral. Y me parece que la educación debe tener una base conceptual. Es decir, no es tan simple como transmitirle a otro lo que uno sabe. No, porque puede que uno no sepa, o puede que uno piense que sabe y realmente no sabe, o puede que lo que uno sepa está distorsionado en alguna medida. La educación debe partir de una base conceptual y es la forma como se ve a la persona, como se ve al individuo, como se ve al ser humano. Si vemos al ser humano únicamente como una pieza de un proceso social, bueno, pues es normal que la educación se vaya hacia el desarrollo del intelecto. Pero si lo vemos en su totalidad como un potencial perceptual, como un potencial de desarrollo de conciencia, entonces resulta que educar realmente incluye más cosas. Empieza por el cuerpo, hay que educar el cuerpo. Eso ya los griegos se dieron cuenta. Hay que educar las emociones. Una de las cosas que percibo a través de Internet es la falta de educación emocional en la gente. Estamos hablando incluso de personas que pasan por cultas, pero no tienen ninguna educación emocional. Y cuando hablo de educación emocional, no hablo de reprimir las emociones ni nada de eso. No. Sino de ser sutiles con ellas, de entender cómo funcionan. Obviamente, la educación intelectual también hace falta. Y también hay que educar a los jóvenes en el modo de cómo conservar su energía, no despilfarrar su energía, acrecentar su energía, de ser posible, para que lleguen a realizaciones. Una de las cosas que más me impresionó fue descubrir que cierta cultura educaba a sus niños en el tema del ensueño. Y los niños aprendían a ensoñar. Y cuando vi eso hace mucho tiempo, me pregunté, ¿por qué a mí no me enseñaron en la escuela a meditar? ¿Por qué no me enseñaron siquiera a explorar la memoria profunda a través de algo tan simple como la recapitulación? ¿Por qué no me enseñaron a prestar atención a lo que pasa por la pantalla mental cuando estoy dormido? Si eso es justamente el área de trabajo, ¿cómo vamos a desarrollar la conciencia si no es prestando atención en los estados de subconsciencia? ¿Por qué en la escuela solo me enseñaron a repetir como una cotorra cosas, la mitad de ellas mentiras? ¿Por qué? ¿Le podemos llamar a lo que está ocurriendo ahora educación? Yo creo que la calidad de la educación se mide por las obras, por las manifestaciones populares, por el modo de la cultura, por la índole de la cultura. Y en una cultura donde aumenta la inseguridad, donde la gente no encuentra su centro, donde se imponen modas cada vez más aberrantes, donde se manipula vilmente a los grupos, unos grupos contra otros, la gente está desesperada, luchando en un nivel muy plano, muy básico, no puede mirar para arriba, no puede mirar para abajo. Una cultura donde la política se reduce a un vapuleo entre derecha e izquierda. ¿Y lo demás qué? Donde el ideal de los jóvenes es tener éxito. ¿A qué le llaman éxito? No a tener más conciencia. No a
a existir más, a hacer más presencia en este mundo, sino a ser cada vez una parte más vil de un proceso de producción y comercialización, porque a eso es lo que se aspira, a eso le llaman éxito. Entonces, yo siento que difícilmente podemos hablar de una sociedad culta. Y de hecho, una de las cosas más llamativas para los que investigan el tema de la educación es que justamente los países más desarrollados, en los últimos tiempos hay cada vez más analfabetismo. Vaya, por hablar de lo básico, saber leer. Si haces un inventario entre los conocimientos de la gente, ves que la mayoría de la gente, es más, como un tercio de la humanidad, ni siquiera sabe que la Tierra es redonda. Piensa que la Tierra es plana. Estamos viviendo en un periodo, hablamos de la Edad Media, del oscurantismo, hágame el favor. Este momento es el que está terrible. Y creo que en este momento hace falta un esfuerzo extra. Claro, ese esfuerzo pues debe ser dirigido a los niños, pero no olvidar una cosa. Para llegar a los niños hay que educar primero a sus padres y a sus maestros. Así es, Frank, pues es algo que la SED pues no nos lo va a dar, ni tampoco otras instituciones, ahora sí como tal, esa resistencia pues viene con justamente pues esta parte del esfuerzo de difusión y pues en hacer estas prácticas como vemos por ejemplo en estos cifras y órdenes, ¿no? Que esta numeración con ejercicios que pues se han hecho ya con algunas comunidades, ¿no? En provincia y también en clases virtuales, pues es asombroso, ¿no? Poner en contacto a los pequeños actores que a pesar de la adversidad, pues ahora sí reconocen y utilizan de una forma sin prejuicios y sin más, hasta en juego, ¿no? De manera pues, muy lúdica y es increíble, ¿no? En una hora pues ya te están haciendo sumas, restas, multiplicaciones, sí, siendo muy pequeños, ¿no? Sí. Sí, es donde está la esperanza, ¿no? Aparte también los pequeños no tienen prejuicios. No tienen prejuicios, aceptan la información. Y pues si eso se hace bien, es el mejor momento para poder imprimir una huella profunda en esa vida y que estimule la búsqueda, que estimule la experiencia propia y demás. En cambio, si vas con los adultos, ya generalmente son sacos de prejuicios. Mira todo el tema de los caníbales, sacrificadores y demás. A mí me asombra cómo, a ver, si yo no sé chino, no tengo opinión del chino, hombre. Si yo no he estudiado el tema, no tengo opinión del tema. Sin embargo, tú preguntas por la calle para que veas que todo el mundo tiene opinión del tema. Todos piensan, mis abuelos fueron caníbales sacrificadores. Y eso no es educación. Eso es dañar profundamente un pueblo. Predicar mentiras desde una posición de autoridad, dirigidas específicamente para humillar a un pueblo para que baje la cabeza. Eso es lo peor que se podría hacer. Lo están haciendo ciertas instituciones, no por maldad, sino porque son parte de un proceso colonial que continúa. Sí, Guillermo, en este aspecto, pues, usted ha tocado obtener cursos, conferencias, charlas en varias partes de México y del mundo. ¿Qué has percibido acerca del nahualismo en escuelas o con maestros o con jóvenes? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención en este sentido del nahualismo y la toltecayotl? Bueno, mira, como dice Frank, en la escuela nunca nos enseñan nada de conocimiento que no sea para el trabajo, y aquí habría que diferenciar, yo creo que para encauzar las ideas, habría que diferenciar primero lo que es educación de lo que es instrucción. Entonces, la educación es un proceso que inicia cuando el ser humano nace. El parto es la primera clase que tenemos, y la última es la muerte. El ser humano a través de su vida va aprendiendo, y esa es la educación que se transmite a través de valores, principios, actitudes, formas de ser, entender y comprender el mundo, vivir la vida. La instrucción, en cambio, es un proceso de capacitación de un conocimiento, puede ser de una semana, de un día, o de 4 años, o de 20 y tantos años, que es lo académico,
pero es una educación para el trabajo, no es una educación para la vida. Y por eso nosotros que tenemos una memoria histórica de la educación muy profunda, los mal llamados mexicanos, bueno, pues le damos mucho valor al concepto de la educación, pero el valor que le damos es al valor de la educación de nuestros ancestros, que ellos decían que, con parábolas en náhuatl, ellos decían que la educación era formar rostros propios y corazones verdaderos, es decir, formar ética y moralmente a los jóvenes. Y uno de los principales principios que tenía la Toltecayot en la educación era formar personas autosuficientes, autosustentables. Entonces, las escuelas que comenzaba la educación académica a los 7 años, 6, 7 años, se iban a escuelas que eran internados para hombres e internados para mujeres, que es el Telpochcali y el Ilpochcali, y ahí se les enseñaba a ser seres humanos, tener su rostro propio, su corazón verdadero, pero también a ser autosustentables. Por lo tanto, las escuelas no recibían subsidio de la comunidad, sino las escuelas tenían que ser autosustentables, porque la idea era de que los muchachos, cuando salieran del Telpochcali, que era algo así como primaria, secundaria y prepa, pudieran tener el conocimiento suficiente para desde construir una casa, sembrar su milpa, hacer sus cacharros, tejer el algodón, en fin, eran hombres y mujeres, eran autosuficientes, los enseñaban a ser autosuficientes sin dejar de tener el conocimiento académico, ¿no? Entendiendo como el uso del Nepohualcínsin, que eres una matriz de cálculo, una calculadora, hablar correctamente. La historia era muy importante en la memoria histórica en las escuelas, en fin, los formaban como personas aptas para vivir y ser autosuficientes. Entonces, es una educación para la vida. La educación que hoy tenemos en el mundo moderno es muy reciente. Nosotros estamos hablando de que la educación nuestra es de mucho tiempo atrás, probablemente desde los olmecas ya estaba ese sistema de educación, pero la educación que hoy tenemos en el mundo moderno, pues es una educación que surge como una necesidad cuando la revolución industrial va a requerir empleados, trabajadores, técnicos, oficinistas. Entonces, se necesita traer del campo a los niños, a los jóvenes, y meterlos en la maquinaria de producción y consumo, y entonces se necesita capacitarlos con que sepan leer, escribir, sumar, restar, que fueran aptos para el trabajo de estas nuevas empresas que estaban surgiendo en la revolución industrial. Entonces, el modelo que ellos toman en Europa es el de las academias militares, y en lugares pues atrasados como México, en sistemas de educación, seguimos manteniendo ese sistema de fórmense del más chaparrito al más alto, marchen, y honores a la bandera, y como una copia, una inspiración de las escuelas, de las academias militares de Europa de aquella época. Entonces, tenemos que hablar de dos cosas diferentes: lo que es la educación como un proceso de transmisión de valores, y la capacitación o la instrucción como un proceso de aprendizaje de conocimientos para el trabajo, Vicente. Sí, muchas gracias, Guillermo. Y bueno, también dentro de esta investigación, ¿no? De a lo largo del tiempo, ¿cómo era una escuela en el México antiguo, en Anáhuac? Por ejemplo, te quedan testimonios de la parte mexica, y pues bueno, ahorita teniendo en cuenta, ¿no? Este aspecto holístico de la educación que se recibía,
ahí. ¿Qué nos podrías comentar, Frank? Porque, pues bueno, me viene a la mente en base también a esta pirámide, ¿no? Que pues bueno, tiene Guillermo ahí en esta página con esta organización, lo correspondiente a la salud, al cuerpo humano, ¿no? O sea, la mente, a las emociones, pues era integral en ese sentido, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar? Vicente, de una manera muy breve, quedó un libro en náhuatl dedicado a la educación, está recogido dentro del Códice Florentino, es una de las cosas que yo recomiendo pues a la gente investigar. Ya, de ahí no voy a hablar más. Realmente me siento muy limitado para hablar de las cosas de México Antiguo en este momento. Mi sugerencia es a estas personas de las comunidades que están tratando de impedir que los no comunitarios usen la información que procede de México Antiguo, traduzcan ese libro, háganle un beneficio a la humanidad, ya que están de casa sola, están de egoístas, traduzcan ese libro, ya les di la pista, está dentro del Códice Florentino, escrito por un español, pero con informantes nativos. Ese libro nos habla con mucha claridad de cómo eran los valores y los conocimientos en aquella época. Realmente queda un mundo de cosas por hacer en lo que respecta a Náhuatl. Queda un mundo de cosas por hacer. Pero también hace falta una escala de prioridades. Saber qué hay que hacer primero. Porque estamos en un límite de tiempo. Digamos, en una reunión en la que participé hace 10 años, 11 años, ya te comenté, se habló de las lenguas que se podían rescatar. En ese momento se podían rescatar unas 10, 12 lenguas. Pero ahorita quizás no pasen de 3. Estamos hablando de lenguas que puedan llegar al siglo XXII. Tenemos el tiempo muy, muy en contra. El tiempo y otras circunstancias también. De manera que, la verdad, mi posición respecto al rescate de las raíces es pesimista. Temas como la educación y demás no solo tienen que enfrentar la ignorancia, y no solo tienen que enfrentar 5 siglos de manipulación colonial y neocolonial, sino que ahora tienen que enfrentar ofensivas que llegan del exterior y que quieren reducir a los seres humanos a objetos de consumo. Estamos hablando de todas estas ofensivas que llegan de la visión global progresista, en la que el ser humano es una cosa deleznable, simplemente es una pieza para proyectos de personas que son los que verdaderamente mandan. Entonces, yo diría que la educación hoy debe empezar por espabilar a los jóvenes y decirle, oye, pónganse las pilas, no se crean cualquier cosa, verifiquen las cosas, vayan siempre a lo profundo, vayan al corazón, sean personas de experiencia propia, no porque lo diga un maestro, no porque lo diga una vaca sagrada. Hoy alguien me dijo, no, es que la única persona de Nahua en México fue fulanito de tal. Resulta que ese fulanito de tal será una vaca sagrada, pero el Nahua no la hizo bien. Entonces, a ver, por Dios, hay que prestarle más atención a estas cosas y hay que encontrar modos para blindar el derecho de la gente a acceder a la información sin que venga ningún evangélico de una comunidad a decir, no, tú no puedes porque eso es mío. Yo estoy en este punto se me hace muy difícil. Yo no quiero transgredir las leyes, incluso si me dieran un atajo para transgredir las leyes, no quiero hacerlo. No quiero hacerlo. Quiero que quede claro que a mí se me está imposibilitando hablar del México antiguo porque la ley le ha concedido ese derecho únicamente a las comunidades testigos de Jehová, evangélicas, mormonas y todo lo que tú quieras, menos anahuacas, menos toltecas, pero son las que tienen el derecho por ley. Por lo tanto, yo la verdad me siento muy contrariado en esta circunstancia. No me queda más remedio que retirarme. Sí, pues bueno, comentamos justamente esta situación, ¿no? De cómo, pues estas argucias o estos elementos legales, pues están
pues ahora sí devastando, ¿no? El uso, y que justamente, pues ahora resulta que alguien con esta finalidad de difundir, ¿no? La cultura y demás, pues también, pues puede ser, pues perseguido, puede ser sancionado por lo mismo, ¿no? Y es parte de esta situación de la educación, pues contra esa imposición. ¿Qué nos queda, no? En ese sentido, si nadie dice, si nadie hace nada, ¿cuáles son las formas en las cuales pues podemos nosotros ir en contra de estas normas, por ejemplo, o de todo este discurso de mentira, pues acercándonos a las fuentes, ¿no? Pero si nosotros hacemos uso de estos documentos, o por ejemplo veíamos este códice florentino, ¿no? Pues no se puede como comercializar, está arriba en las redes, se puede consultar, pero pues ahora con estas leyes pues son como camisas de fuerza, ¿no? Que no nos permiten en ese sentido pues hacer uso de ellas, ¿no? Porque pues en primera instancia, bueno, que nos decía Frank, pues estos están en náhuatl y en español, entonces realmente lo que está en español ahora sí se corresponde con lo que viene en náhuatl, y pues es parte de lo que nos comentabas, Guillermo, ¿no? En el inicio de esta presentación y esta revisión que hiciste de quienes han hecho parte, ¿no? De toda esta revisión de documentos, de contenidos, ¿no? Que van desde en esta lista que nos compartes a través de toltecayot.org, Ángel María Garibay Quintana, Miguel León Portilla, Seyurné, Bonifaz Nuño, López Austin, Bolfín Batalla, y pues así sucesivamente, que pues con la legislación esta que nos comentaba Frank de apropiación cultural, pues también pues sus obras pues si fueran en estas épocas pues estarían restringidos, ¿no? ¿Tú qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, mira, yo pienso que una cosa es el mundo de las leyes y otra es la realidad, ¿no? Tristemente, y no solamente en este país, sino en todo el mundo, las leyes están hechas para no cumplirse en general, ¿no? Y las leyes, dice un intelectual, que son estructuras de defensa de los poderosos para que los oprimidos no puedan defenderse. Yo creo que es muy complejo esto del mundo de las leyes, y creo que son pocos países en el mundo los que hacen un trabajo donde la justicia verdaderamente busca, la ley busca la justicia. Eh, Más bien la ley siempre se empantana en la ley. Por eso hablamos de procesos leguleyos que muchas veces no dan justicia, pero cumplen con la ley. Yo creo que esta cuestión no la conozco a fondo, me interesa conocerla porque yo no estoy apropiándome nada de ninguna comunidad, y al contrario, fíjate que yo pienso que somos anahuacas, todos anahuacas, y que, bueno, que sí existen lo que yo llamo los mexicanos, estos que en 1824 crearon este país llamado México. Esto es un dato interesante que poca gente sabe, pero fíjate que en 1800 el virreinato hace un censo y resulta que hay casi 6 millones de habitantes en lo que hoy es México, y de ellos el 82% son monolingües y analfabetos. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que después de 1500 a 1800, 3 siglos después, aunque desaparecieron, exterminaron con enfermedades, con trabajos forzados, con armas, exterminaron 24 millones de personas, pues para 1800 había un poco más de 5 millones de anahuacas.
Entonces, que seguían viviendo en su cultura, en sus tradiciones, sus costumbres, con su lengua. Eso sí, muy explotados, pero seguían en su mundo cultural. Y eso es en 1800. En 1900 hay un censo en el que el 75% de la gente en 1900 habla una lengua indígena además del español. Entonces, eso nos habla de que... Aquí tienes un resultado de la web. Perdón. Eso nos habla de que la cultura se mantuvo, la cultura ancestral se mantuvo. Es el resultado principal. Perdón. Y entonces, hoy es el 6 o 7% de las personas que hablan una lengua indígena. Pero eso es muy, es para una discusión, Vicente, porque en estos 100 años, los anahuacas, esos que en 1900 el 75% de la población hablaba una lengua, por el sistema de colonización o neocolonización que estaba tomando mucha fuerza, tuvieron que dejar de hablar sus lenguas, tuvieron que dejar sus tradiciones, tuvieron que dejar sus costumbres, tuvieron que dejar sus formas de vestir, de comer, se tuvieron que incorporar al mundo moderno que para recibir oportunidades de progreso o de una mejor forma de vida, porque no cabe duda que seguimos en un régimen neocolonial feroz. Entonces, actualmente hay muchas personas que no hablan que no hablamos una lengua indígena, pero que en nuestra esencia, en nuestros valores, en nuestros principios, tenemos la matriz cultural, ancestral, milenaria del anáhuac. Y entonces yo les llamo anahuacas desmemoriados, anahuacas amnésicos. Y luego tenemos un puñado de 6%, 7% que llaman indígenas, que son los anahuacas que hablan una lengua indígena. Pero yo te voy a decir, y eso que vivo en Oaxaca y conozco muy bien Oaxaca, una persona indígena anahuaca en Oaxaca actualmente, pues no usa plumas, no hace la danza del sol, ni mucho menos, usa la internet. Yo creo que se necesita hacer un análisis más respetuoso y descolonizado de qué es ser una anahuaca, porque se lleva mucho al concepto del color de la piel o de la situación económica. Pero yo creo que todos somos anahuacas y que, bueno, sí, esas 257 familias que tienen el 90% de la riqueza del país, esos Carlos Slim, esos Gerardo, ¿cómo se llama? El dueño de Grupo México, y todos estos Salinas Pliego, todas esas personas, pues sí tienen mucho dinero. Ellos no se sienten identificados, rechazan la cultura de este país que les da de comer, pero en general la mayoría del pueblo, lo podemos ver con los terremotos, Vicente. La gente saca de su profundidad su esencia, que es la solidaridad, el apoyo, la fraternidad. Entonces yo creo que somos anahuacas por dentro, con una pequeña pátina de gente moderna por fuera, pero que en momentos muy fuertes salen nuestros recursos y nosotros nos comportamos como lo que esencialmente somos. Entonces, yo creo que todos somos anahuacas, para concluir, creo que todos somos anahuacas, unos más conscientes que otros, pero que no tiene que ver eso con que tú vivas en una comunidad en la sierra o que vivas en una ciudad. Hay gente que vive en las comunidades y celebra, me las conozco, he visto ese fenómeno. Hay gente que en la sierra de Oaxaca, el 4 de julio, perdón, hacen fiesta porque es el día de la independencia de Estados Unidos, porque vivieron 20 o 30 años en Estados Unidos y regresan, y ahora medio que se sienten ellos ciudadanos norteamericanos,
y celebran en la sierra, celebran el 4 de julio. Y hay personas que viven en la Ciudad de México o hasta en Estados Unidos que sienten un gran amor y un respeto por los valores y la cultura ancestral. Entonces yo creo que necesitamos como ser más flexibles y tratar de entender un fenómeno humano que tiene que ver con la cultura, y en ese sentido ser para mí anahuaca es una forma de entender el mundo y la vida, no tanto en cómo vistes, cómo hablas, sino qué haces, cómo actúas en este mundo, Vicente. Sí, muchas gracias. Igual, pues veamos esos aspectos de la adversidad legaloide, pero bueno, muestra de ejemplo, muestra de esta dignidad, esta lucha, ¿no? Esta resistencia que hay en torno a la defensa de la lengua y a la cultura. La vemos, por ejemplo, en el SECAM, ¿no? Donde generación tras generación salen brillantes talentos, ¿no? De aquí que son justamente de la región Mije, de los diversos pueblos que llegan a Santa María Tlahuitoltepec. Y tenemos, o sea, gusto de conocer también gente allá que, o sea, trilingüe, ¿no? Hablan mije, inglés, español, francés. Hay ingenieras, hay arquitectas, hay agrónomos, hay ahora sí, de arquitectos de una gran variedad de ejemplos que trascienden las fronteras de México, ¿no? Como bien comentas, y esta celebración del 4 de julio. Y pues bueno, tenemos esta escuela que como tal, pues nos da un ejemplo, ¿no? Que se puede hacer con esta dedicación y pues es también comunitaria, ¿no? Chignahui, ¿nos podrías comentar también al respecto de la impresión justamente de pues, convivir tanto con los maestros como con los alumnos, ¿no? Que pues son virtuosos, ¿no? Cuando en julio justamente es su cierre de curso, ¿qué nos podrías comentar del curso pasado y esta experiencia, ¿no? De ver cómo la educación y la Toltecayot pues sigue viva a pesar de las leyes. Sí, aún, bueno, afortunadamente hay comunidades que siguen resistiendo, como tenemos ahí a los Ayuk, un saludo ahí a Mari Carmen, que también a la maestra Paula, también. Vamos a ver, perdón, que se anda un perro por acá peleándose. Y bueno, siguen sus tradiciones, hablan su lengua, es una muestra a seguir. Ellos no tienen apoyo de la SEP, su apoyo eh, lo tienen de la misma comunidad. Las personas son las que van y hacen sus donaciones a la escuela. Es como se forman los maestros. Bueno, los alumnos, alumnos se convierten en maestros ahí y se van enseñando más y más y más. Entonces está lleno de bandas por allá, que además tocan muy bien y cualquier tipo de música la pueden convertir con a los instrumentos estos que tienen. Entonces es maravilloso ver cómo se puede lograr hacer un cambio. Entonces, bueno, y a lo que comentabas, maestro Marín, eh, el ser anahuaca, ¿qué representa? ¿Cómo puedo ser anahuaca? Digamos, nos comentabas bien que no solo por el tono de piel o, eh, digamos, heredar genes de alguien que vivió en el pasado, nos tiene algo favorable o cómo podemos ser anahuacas. Bueno, yo creo que ser anahuaca es entender el mundo y la vida de forma ancestral, los valores y los principios de comunalidad, de solidaridad, de trabajo, de respeto. Es una forma de vivir. Hables inglés o hables mije o hables la lengua que tú quieras, es una forma de entender el mundo y la vida. Yo creo que cuando se ve de otra manera, cuando se ve por el color de la piel o la cuestión económica, estamos hablando de actitudes racistas y clasistas. Desgraciadamente en este país, pues, el 90% de los que vivimos aquí somos herederos
culturales de nuestra madre civilización, el anáhuac. Y sí, pues hay un 10% de gente pues que tiene doble pasaporte, que se sienten muy orgullosos de su madre patria, siguen hablando como hablaban en su tierra, aunque tengan 2, 3, 4, 10 generaciones aquí, siguen con eso porque es un ariete con el cual golpean a los demás, pero el 90-80% de nosotros somos culturalmente anahuacas, emocionalmente, espiritualmente somos anahuacas, y yo creo que no tiene caso hacer parámetros para saber como son los gringos, ¿no? Que tanto de sangre tienes de esto, del otro. Esa es una tontería. Uno puede tomar a un niño recién nacido a Yuc de la Sierra Norte de Oaxaca y entregarlo a una familia francesa para que lo críe en el barrio latino, y si regresan 20 años después, pues van a encontrar un franchute, ¿no? A lo mejor prieto y con los pelos parados, pero totalmente franchute, porque la cultura lo hace un franchute. Y viceversa, pueden agarrar a un niño francés recién nacido y se lo dan a que lo críe una familia Ayuk Jai de Tlahui, y regresan 20 años después por él, pues van a ver a un Ayuk Jai blanco como una papa, pero totalmente Ayuk. Entonces, ¿qué es lo que nos hace ser anahuacas o europeos? Bueno, la forma de ver y entender el mundo y la vida. Y eso lo traemos nosotros en nuestro banco genético de información. Unos más despiertos, más a flor de piel, y otros más enterrados. Pero como yo digo, pareciera que la tierra, la Tonantzin, tiene que darse una sacudida para que se nos caiga esa pátina de gringos de tercera en vez de anahuacas de primera. Yo creo que es una cuestión cultural, emocional, espiritual, un sentimiento ser anahuaca. Así es, Guillermo, y pues bueno, nos comentaba, ¿no? También en este aspecto de los territorios y bueno, nuestros hermanos del Tahuantinsuyo, ¿no? En ese sentido, estas dos civilizaciones madre que pues nos pasó lo mismo con la llegada de los invasores y la religión que pues devastaron, aniquilaron ahora sí a los grandes maestros, a los grandes teólogos, y pues hicieron la imposición de una ideología, de una religión, y pues por eso es que se perdió mucho, pero como dices, en la genética, en estas fuentes primarias, en toda esta tierra sagrada de Semanago, del continente americano, pues vemos plagados los recintos sagrados, ¿no? Que están desde las montañas, ahí como Dani, Betsy, Monte Albán, hasta los cenotes, ¿no? Y las cuevas, las grutas como las de Cacahuamilpa y demás, y en todos hay ese entorno, esa sacralidad, y es donde vemos, ¿no? Al estar en este continente, que era lo que tenían nuestras culturas originarias, nuestros ancestros, ¿no? En ese sentido, y tanto los nahuales o en este caso los toltecas o los amautas en el sur, pues tenían una educación que, como decía Frank, ¿no? Están en lo que corresponde a este códice florentino, ahí podemos como identificarlas. A grandes rasgos, lo que nos quedó en este caso con los mexicas, o sea, en la escuela pues iba y se aprendía la lengua, o sea, cómo podemos también ser anahuacas, bueno, teniendo pues un elemento que nos permita pues comunicarnos, y decía Frank, ¿no? Hace un momentito, esta ideología, o sea, el reconocer aparte de este territorio físico, pero también ese otro mundo del ensueño, ¿no? Y es donde también podemos compartir, aparte de esa escuela física tangible que, por ejemplo, en el caso de la cultura mexica, pues nos quedó como pues la evidencia, ¿no? Ahorita está enterrada en lo que pues ahora actualmente en el centro histórico,
es el Centro Cultural España. En la parte inferior, pues se encuentra lo que alguna vez fue ese Calmecac, ¿no? Y está ahí enterrado, están esos vestigios, por ejemplo, y pues bueno, debajo de él está este museo, este Calmecac, y pues como que así pues tenemos nosotros enterradas estas prácticas, ¿no? Más allá de los edificios y que se enseñara la lengua, el calendario, la astronomía, pues ahora sí, la armonización del cuerpo y el espíritu, también esa parte que no es tangible, y tanto los nahuales aquí, o los toltecas o los amautas en el sur, esa escuela que todavía está activa y que Carlos Castaneda, pues también pues nos ayudó a encontrar, ¿no? Como en ese viaje a Islán. Haciendo vinculación también, maestro Guillermo, ya para proceder como a las preguntas y comentarios finales, Carlos Castaneda pues nos trae una enseñanza, una vinculación por ahí, nos decía hay que buscar también, ¿no? La experiencia propia. ¿Cómo podríamos en ese sentido pues encontrar esas experiencias, ese conocimiento que nos nutra como anahuacas, como toltecas, pues para pues, irradiar ese conocimiento y pues como la Toltecayo nos dice, ¿no? La forma correcta de vivir. ¿Qué nos podrías comentar, Guillermo? Mira, antes de abordar tu pregunta, quisiera retroceder un poquito en lo que estabas diciendo sobre las escuelas de los mexicas. Y yo creo que aquí tenemos que ser muy claros y entender los procesos históricos e ideológicos con los cuales se ha manejado la historia oficial. Porque una cosa es la educación de la época del preclásico y el clásico, que son miles de años, y otra cosa es ya la educación que hoy registran o conocemos como la educación mexica. Entonces habría que entender que los mexicas llegan al Valle de la Náhuac, al altiplano, sin hablar náhuatl, sin tejer algodón, sin sembrar milpa. Son gente del desierto, son cazadores recolectores, no tienen la herencia tolteca de miles de años. Ellos vienen a poblar lo que se despobló en el colapso del Clásico Superior, y son bien recibidos, y ellos son gente como toda la gente de los desiertos, son aptos para sobrevivir en cualquier condición, y ellos van a culturizarse de manera vertiginosa, van a casar a mujeres de nahuas con esta gente que viene del norte, que tienen las mujeres la cultura tolteca. Y tú sabes que quien transmite la cultura siempre es la mujer. Entonces, estos pueblos, este último pueblo que se llamaban Mestín, cuando llegaron, se van a asimilar rápidamente a la cultura mexica y fundan Tenochtitlan en 1325 y es destruida en 1521. Entonces son 196 años. Pero hay una cosa interesante, que en 1440 Moctezuma, el Huicamina y Tlacaelel toman el poder de la Triple Alianza, y es cuando Tlacaelel, el que era Cihuacóatl, con Moctezuma, que era el Tlatoani, van a comenzar a hacer las grandes reformas a la Toltecayot, comenzando con quitar de la dualidad Tlaloc-Quetzalcóatl a Quetzalcóatl y dejar a Tlaloc Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es un numen tutelar que viene del norte, no es del panteón tolteca ancestral, y es el Huitzilopochtli es el símbolo de la voluntad de poder, de la guerra y del mundo material. Entonces, las grandes reformas que hace Tlacaelel a la Toltecayot va a hacer que se cree lo que conocemos como la Mexicayotl. Y esa Mexicayotl está sustentada en el mundo material y en el mundo de poder. Entonces, las escuelas que por miles de años habían sido el Telpochcali para los muchachos, la formación de los muchachos en valores, se va a convertir en una escuela militar donde van a ir los hijos de los macehuales, y al Calmecac van a ir como oficiales los hijos de los nobles, de los Piliri. Entonces aquí comienza una
deformación de la Toltecayot por los mexicas. Ahora, los historiadores, entre comillas, y las fuentes van a escribir y hacer todo su trabajo sobre la cultura mexica y se va a tomar como lo más importante porque fue lo que ellos... Yo creo que aquí hay un grave error que tenemos porque al creer que los mexicas representan la Toltecayot, al creer que los mexicas representan la historia ancestral de la náhuatl, estamos cayendo en un error, porque es la última cultura que baja, que en 196 años crea el proyecto impresionante de México Tenochtitlan y que va a cambiar la ideología para hacer un constructo de poder, de fuerza, de guerra material, de poner tributos, tomar prisioneros. Aquí no había sacrificios humanos, aquí se tomaban prisioneros que eran trabajadores esclavos. Entonces se va a entender que en muy poco tiempo se crea de la nada la Gran Tenochtitlan. Son 81 años en que se da ese gran boom de la cultura mexica, pero no estamos tomando en cuenta, Vicente, que la cultura mexica era una de muchas que había aquí. Y quiero decirte que, por ejemplo, los purépechas derrotaron a los mexicas en 2 ocasiones y eran militarmente más poderosos que los mexicas. Te quiero decir que, por ejemplo, los mayas eran militarmente más aptos que los mexicas porque ellos derrotaron y rechazaron a la armada de Hernández de Córdoba en 1517 y la de Juan de Grijalva en 1518. Eso como que no se nos olvida. Los mayas derrotaron a estas armadas y las rechazaron. Y debemos de recordar que los mayas estuvieron en pie de guerra contra los españoles hasta 1697. La gente cree que con la caída del 13 de agosto de 1521 se cayó un telón y ya se acabó lo prehispánico. No, la resistencia de los pueblos ancestrales ha estado y sigue estando permanente. Ahí están los zapatistas como un ejemplo de ello. Y ahí están todos los pueblos que están luchando por sus territorios, por sus aguas, por la autodeterminación. Entonces creo que es un error creer que los mexicas representan la parte más importante y única de la náhuatl. Y eso tiene que ver, Vicente, con una ideología de Estado, que eso es lo que la gente no entiende. En 1824, un puñado de españoles nacidos en España y un puñado de españoles nacidos en el virreinato crearon México. Ellos son los verdaderos mexicanos y le pusieron a este país México en honor a que sus antepasados habían destruido la México Tenochtitlan y habían derrotado a los mexicas. Pero nosotros somos anahuacas y tan es así que en 1813 Morelos va a convocar al primer congreso de la náhuatl en Chilpancingo para dar los sentimientos de la nación. Y en 1821 Iturbide va a crear el primer imperio mexicano de la náhuatl. Entonces, somos anáhuac, somos anahuacas, zapotecos, nahuas, mayas, popolocas, pero todos somos anahuacas. Y este concepto de mexica y de México ha distorsionado mucho la percepción de nuestro pasado. Parece que esos 9,500 años de nuestra historia se reducen a los 196 años de vida de México Tenochtitlan y especialmente los últimos 81 años de ese poderío relativo, porque nos quieren pintar unos mexicas como dueños de todo lo que hoy es México. Eso es totalmente falso. Ni siquiera pudieron con Tlaxcala, ni siquiera pudieron con Cholula. Hay un gran mito a base de muchas mentiras para hacernos creer que los mexicas eran un gran pueblo. ¿Por qué? Porque los que tienen el poder económico, cultural, político actualmente son los descendientes de quienes los derrotaron. Entonces yo creo que nosotros necesitamos cambiar nuestra visión
y ser más amplios, más profundos y darnos cuenta que sí, los mexicas, no es que yo esté en contra de los mexicas, lo que estoy en contra es cómo usa la historia oficial a los mexicas para hacernos creer que son lo único del México ancestral, ¿no? Y pareciera, fíjate cómo es el proyecto neocolonizador, que se acaban todas las lenguas y solamente está el español, nos volvimos monolingües, se acaban todas las culturas, todos los pueblos y ahora todos somos mexicanos. Se acaban todas las tradiciones y las costumbres y ahora solamente somos mexicanos de Televisa, ¿no? Entonces, este proyecto es hacer un México monolingüe, monocultural, monoidentitario, y perdemos la riqueza de los pueblos y las culturas de ayer y de hoy, que son los que les dan vida a nuestra identidad. Entonces, el Anáhuac no ha muerto, el Anáhuac está vivo, y México, por eso Guillermo Bonfil Batalla escribe un libro maravilloso que se llama México Profundo, una civilización negada. Y él dice que hay otro México imaginario que es el que ha tenido el poder en estos 200 años, pero nunca ha tomado en cuenta al México profundo. Entonces yo creo que necesitamos replantearnos eso. Y finalmente, en cuanto a lo que tú me preguntas, yo te respondería como don Juan le respondió a Castaneda cuando le pregunta que qué se necesita para ser verdaderamente un hombre de conocimiento. Y don Juan se lo queda viendo, está en el desierto y lo toca en el pecho y dice, todo se concreta en un darse cuenta. Lo importante es ser sensibles. No son las palabras textuales, pero eso es lo que quiere, lo que le dice don Juan a Castaneda. Es decir, lo importante yo creo que es tener sensibilidad, darnos cuenta que todo lo que percibimos es solamente una percepción producto de nuestra cabeza, de nuestro pensamiento, pero que por tal el mundo es un puñado de ideas. Y hay una parte donde don Juan le dice a Castaneda, mira, un coyote sabe más del mundo que tú. Y eso es cierto, ¿no? Porque además el coyote, si no conoce el mundo real, se muere. Entonces, las ideas que nosotros hemos generado del mundo en el que vivimos son ideas, solamente un puñado de ideas. Y por eso dice don Juan que el ser humano moderno vive actúa sus pensamientos y no vive sus actos. Es decir, nosotros vivimos como en un mundo de ideas, pero la realidad siempre nos arrasa, Vicente. Y muchas gracias. Vaya que este comentario que haces en torno a los mexicas, pues es revelador y justamente de eso es lo que se trata como de estas charlas, porque como decía, esto está en el Códice Florentino, libro 6, ¿no? Ahí viene esta visión y es una recopilación que se hace de cómo fue el encuentro de esa escuela, pero si lo vemos, si lo analizamos, ¿no? Con esa dimensión de que, como comentabas bien, ¿no? Acertadamente en el periodo clásico, estamos ahora sí, pues prácticamente 1500 años atrás de los mexicas, 2000 años a nuestra época, pues ese conocimiento, esas escuelas, pues habrán hecho uno de los grandes maestros en la historia de la humanidad, ¿no? Grandes, ahora del equivalente profesionistas, ¿no? Grandes arquitectos, ingenieros que tenían sistemas de riego muy avanzados, tenían observatorios astronómicos, aparte pues de todo lo que corresponde a la calendárica y pues toda esta parte de la pues cosmovisión, ¿no? Las prácticas religiosas, rituales, realmente ahora sí que tenemos que abrir nuestra mente, o sea, imagínense cómo era una escuela olmeca, ¿no? Cómo era una escuela maya, una escuela allá, o las universidades como estas grandes acrópolis, ¿no? En este caso, como en Xochicalco, allí en Monte Albán, o en la zona maya, como decía Frank, es un mundo, es un universo y tenemos justamente pues, opciones de conocer, tal vez se hayan quemado los libros, se hayan roto las estelas, pero pues tenemos también una opción, una profundidad de explorar esos lugares y bueno, yo les comparto una experiencia que fue como muy significativa ya para darle causa a a estos comentarios y preguntas. Una vez tuve un sueño muy
extraño, bueno, estaban soñando porque iban en un río de barro negro, así pestilente, y sentía que me ahogaba, pero me agaché a agarrar de una rama, y salí, había una ciudad maya pintada de rojo, ¿no? Así como Monte Albán, y vi que había libros y que había justamente en ese lugar pues, mucha gente ahí revisando libros, ahora sí, por decir, a Moistlis, ¿no? Había rollos y un montón de tamaño. Es hace como unos 10 años yo creo que sucedió. Y yo hablaba en español, pero la gente hablaba en maya, pero me entendían. Y entonces, yo me ponía a ver códices y me ponía a ver libros y los sacaba con una emoción así de impactado, ¿no? Estaba de ver los colores y todas las texturas y los echaba como en un cesto y decía, es que lo quiero ver y y nada más se reían de mí, un como bibliotecario, por así decirlo, y me decían, no, pues aquí lo consultas cuando quieras venir, di la palabra, la canja. Entonces me quedé así, la canja, y pues bueno, ya como que me tranquilicé y empecé a ver el entorno y pues resultó que pues, cuando pues, quiero ir a ese lugar, o sea, es como una llave, me voy a ese lugar y es donde, pues ahora sí toca percibir más cosas, ¿no? En ese sentido. Y bueno, como el tema del nahualismo y pues, la educación, pues tenemos que practicar, tenemos que aprender y tenemos que perder nuestros temores, nuestra inseguridad, y ahora sí, pues tener este acercamiento con los templos, con las obras plásticas que están en los museos, que están en los santuarios, y pues también pues practicar con nuestra energía, ¿no? Con cuál es esa, ahora sí, esa información que nos envuelve y que trasciende en ese sentido, ¿no? Que puede ser también de utilidad para abrir la mente a más cosas, no cerrarnos y justamente como este espíritu de la Toltecayot, ¿no? Aprender cosas buenas, cosas de otros lugares y llevarlas a la comunidad, ¿vale? Entonces, Chignahui, igual para ir cerrando, ¿nos podrías dar pues algunos saludos o comentarios que tengan por ahí los compañeros toltecas? Gracias. Bueno, vamos a saludarlos. Eh, Tenemos a Martín Vázquez desde Tierras Purépechas, Daniela Palacios desde Cancún, Leti Beltrán Sánchez, José Ángel Sosa, Aranjuez Yawit Show desde Oaxaca, Yauchigua Yaunotza desde Monterrey, Ceci Roque desde Aguascalientes, Abraham Rivera desde La Gran Cholola, Rick and Flo, Gaby Ayón desde Argentina, Moisés Arm desde Querétaro, Adrián Ortega desde Tlaxcala, César Rosas desde Xicocotitlán, Alejandro Herrera Díaz en Chiapas, Serviente de Fuego, Ale Mauricio Luz de Colombia, Lucas Rodríguez, pregunta Ale Mauricio Luz, que está ahí en Colombia, ¿desde qué edad será prudente iniciar a un niño en el conocimiento tolteca? ¿Nos podrías comentar, maestro Marín? Bueno, yo creo que desde que el niño va tomando percepción del mundo, yo insisto, lo tolteca es una forma de ver, entender y sentir el mundo. Entonces, no es que haya un evangelio tolteca o unas 10 mandamientos toltecas o algo así, no, es una forma de respeto, de solidaridad, de fraternidad, de humildad, de refrenarse, de ser una persona austera, de no ser superficial, de no ser violento. Pues es la educación, justamente es ser un ser humano íntegro, una persona con valores y principios. Entonces, los padres, desde que el niño nace, lo estamos educando. Y yo creo que es desde el principio, desde el inicio, se puede educar en esos valores que tal vez no están en un libro, pero están en nosotros. Entonces yo creo que desde los primeros días hay que educar de manera tolteca, pero eso lo traemos intuitivamente, ¿no? El problema es que ahora a los niños de 2, 3 años ya les están dando los celulares
para que se diviertan y no molesten a los padres. Entonces, esa es la contraeducación, diría yo, ¿no? Entonces, es desde el principio, ¿no? Yo creo que es la transmisión de los mejores valores humanos. Y muchas gracias. ¿Qué más, Chignahui, para ir cerrando, muy amable? Y también saludar a Mauricio Rospec, también anda por acá. Tere Garfias, también que está en Puebla. Y a ver, otro comentario. Lucas Rodríguez comenta: la educación actual prácticamente inutiliza todo conocimiento antiguo y todo conocimiento que no sea visiblemente productivo materialmente. Eh, Tenemos a Edgar Castro. Si nos podemos conectar en el ensueño hoy y a todos nosotros que nos encanta y estamos en estos temas, es decir, nos podemos encontrar hoy en la noche, piensa que sí. Y Corne Ponce, maestro Guillermo Marín, ¿usted practica el ensueño? No, hombre, ¿cuál? Tengo una enorme panza, entonces yo no soy guerrero, ni aprendiz, ni nada. Solamente soy un promotor cultural. A ver, tenemos acá más comentarios. Gaby Ayón dice: el agua, los árboles, el viento, la tierra, toda la naturaleza guarda la sabiduría. Parando el diálogo interno podemos acceder a ella, y en el ensueño todo está disponible aquí y ahora. En Argentina. Ale Mauricio: todo evoluciona, todo cambia. Pasar del sincretismo directo al puritanismo es un poco ingenuo. Así como el linaje de Don Juan terminó, así mismo deberíamos iniciar uno nuevo acorde a nuestros tiempos. Moisés Aram: eduquemos a los nuestros de abajo hacia arriba, tonal y nahual, como nos dice el maestro Marín, hermano Jaguar. Alimentación no solo física, también mental. Salud, cuerpo en movimiento y saber de las plantas. Educación, saber para hacer y servir. El tequio, la humanidad y organización, hacerlo lo planeado, el trabajo y se me está yendo aquí. Y el orden social, poder, exaltación del despertar ensoñando. Y bueno, en este aspecto, ¿qué pues, recomendaciones nos puedes dar? Nos diste en algunas pláticas pasadas eh, algunas recomendaciones que podemos seguir, pero en este contexto de la educación y toda la experiencia que tienes, cómo podemos manejarla. Nos habéis comentado una gran frase: es el primer paso es darse cuenta. Pero aquí tenemos a varios que se han dado cuenta y quieren seguir. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hace una semana en una entrevista me preguntó una persona muy amablemente del público que diera yo 3 tareas para iniciar la descolonización para una persona que comienza a buscar la Toltecayo y la sabiduría ancestral. Y yo le dije, bueno, pues había que descolonizar 3 cosas. Hay que comenzar con la descolonización de la boca. Es decir, la colonización está por todo lo que comemos, todos los productos químicos y todos estos productos procesados que compramos en las grandes tiendas. Es necesario detener esa intoxicación de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, para descolonizarnos hay que desintoxicar el cuerpo. Si no tenemos esa desintoxicación, estamos hablando de puras tonterías, nada más, puras fantasías. Tenemos que dejar de beber la Coca-Cola y todos estos refrescos embotellados y hacer una promesa de guerreros o de guerreras y decir: nunca más voy a mancillar mi cuerpo y voy a permitir
que entren estas porquerías a mi cuerpo, que es sagrado. La otra estrategia es proteger, descolonizar el cerebro, y es que estamos totalmente enajenados por mucha información que estamos recibiendo hoy más que nunca por las redes, por la televisión abierta, por todo lo que el mundo, ahora el mundo es información, pero hay que tomar en cuenta algo muy importante: la información no es conocimiento. Hay gente que está muy informada y tiene una vida verdaderamente triste, ¿no? Llena de errores y de incapacidades. Entonces necesitamos ser muy, así como somos, debemos ser selectivos con lo que entra a nuestro cuerpo por la boca, tenemos que ser muy selectivos por lo que entra a nuestro cerebro vía la información que estamos recibiendo, porque estamos siendo intoxicados con la información. Y la tercera estrategia que yo recomiendo es, que es la más difícil, es descolonizar nuestro corazón. Es decir, dejar de percibir el mundo como un puñado de ideas y empezar a sentir al mundo. Sentir el mundo con nuestro corazón en la mano, sentir el mundo que nos rodea, no verlo a través de un programa digital, sino ver el cielo, ver la mañana, la noche, las estrellas, sentir a la gente, no pensar en la gente. Necesitamos dejar de actuar nuestros pensamientos y necesitamos vivir intensamente nuestros actos. Entonces, los actos se viven intensamente con el corazón. Por eso los tojolabales, por ejemplo, en vez de preguntar cómo estás, cómo te ha ido, los tojolabales lengua dicen, ¿cómo está tu corazón? Entonces yo creo que necesitamos descolonizar nuestro corazón, nuestros sentimientos, desintoxicarlos de muchas ideas aberrantes, grotescas, y empezar a formar nuestro propio universo interior. Yo creo que esos son como tres caminos así de comenzar una descolonización, de comenzar una vida diferente. Y en este caso, fíjense, las comunidades indígenas, mal llamadas indígenas, las comunidades anahuacas, ¿por qué es que han resistido? ¿Por qué es que han podido sobrevivir a su muerte histórica? Piénsenlo, analícenlo, porque en la pirámide de conocimiento de la cultura neocolonial, los indígenas están en el sótano, son tontos, no les interesa el progreso, todos los epítetos que quieran están puestos sobre las comunidades, sobre los indígenas. Y nosotros, los mestizos desculturizados, somos los listillos, ¿no? Los que sabemos de la Grecia clásica y ya fuimos a Disneylandia, etcétera. ¿Y por qué no hemos podido exterminarlos en 5 siglos? Si nosotros somos los que tenemos el poder, que tenemos el conocimiento, etcétera, ¿por qué no los hemos podido exterminar? Y para mí la respuesta es que ellos viven como toltecas, no viven conscientemente en la parte del tonal, no viven como racionalmente la toltequidad, ellos la viven en el lado del nahual, en la tradición, en la costumbre, y entonces observen, conozcan a las comunidades anahuacas y vean qué valores tienen, valores de servicio, valores de solidaridad, de fraternidad, de humildad, y además de que el bien común está sobre el interés privado, ¿no? Entonces, hay que conocer cómo actualmente viven las comunidades y ver los valores con los que sobreviven y entender entonces que esa es la Toltecayot, porque ellos han sobrevivido justamente a ese conocimiento, a esa sabiduría, que es una forma de vivir.
Vaya, muchas gracias, Guillermo. Tus palabras nos inspiran y también, pues bueno, comentabas, ¿no? En este sentido, el despertar, el darnos cuenta. Y yo creo que también en este sentido, y pues bueno, para cerrar, eh, apropiémonos de la cultura, es nuestra, esta no es de los jueces, esta no es de esa inconsistencia, de esa ignorancia, va más allá. Y como decía también en las emisiones pasadas, la toltequidad es universalidad. La toltecayotl va más allá de las fronteras de México, de Estados Unidos, de Centroamérica, y justamente con estas comunidades que han sido menospreciadas y que han sido olvidadas, hay una gran riqueza, ¿no? Y toda esta parte correspondiente a las instituciones colonialistas que actualmente siguen difundiendo pues mentiras y engaños, ¿no? Sobre nuestras raíces. Pues la forma, estamos en guerra como tal, o sea, es una guerra ideológica y por eso Frank pues nos decía, ¿no? En ese sentido que hay que ir más allá de las formas y pues les invitamos a quien nos sigue por aquí, por allá en llevarle a los niños este conocimiento. Nos hace falta justamente como en estas toltecápsulas, como en Educalle, de Universidad Tolteca, o sea, invitarles, ¿no? Aquí tenemos al mayor referente en cuanto a difusión de la Toltecayot en siglo XXI, y para nosotros pues es un enorme gusto de tenerte por acá, Guillermo, pues invitarlos a seguir sus pasos y que de toda esta información que pues nos compartes y que pues bueno, tú también en este caso por esta nueva ley pues deberías afectar, no nos tenemos que dejar, ¿no? El trabajo que has hecho con amor de ponernos, de acercar a la gente estos materiales, así como Frank y otras personas, pues difundámosla, respaldémosla también, porque tiran páginas, canales, etcétera, y toda esa información es muy valiosa, ¿no? No hay como un repositorio, un archivo general de la nación, todas estas fuentes y estos esfuerzos, también traducciones. Si tú eres diseñador, si tú eres artista, ilustra los huehuetlatoli. No sé qué son los huehuetlatoli, acércate aquí a toltecayot.org, ¿no? O a Universidad Tolteca, Escuela Tolteca. Ahora iniciaremos también compartiendo este material, los links a este tipo de fundaciones que pues también, dadas las circunstancias de la nueva ley, pues no, va a ser muy triste, ¿no? Que se llegaran a perder todos estos repositorios o estos accesos, porque pues a determinada ¿cómo se llama? A determinados intereses, pues no conviene que esté ahí, ¿no? Entonces es importante pues apoyarnos y te decía, si tú eres músico, pues explora también, ¿no? En esto, si tú eres maestro, maestra, pues conoce, acerquémonos a lo que realmente nos decían nuestros abuelos, nuestras abuelas, ¿no? Que aunque seamos mestizos, seamos extranjeros, pero si encontramos en esas palabras que vivan, que transforman, eso es ser anahuaca, que es ser tolteca, tomarlo mejor, vivirlo ahora sí en armonía y con este espíritu de compartir, ¿no? La toltecayot es brindar elementos para abrir los ojos, para abrir los sentidos y trascender, ¿no? Entonces es lo que, gracias a tu labor, un reconocimiento con mucho cariño, con mucho respeto, para ti, Guillermo, para tu esposa y pues toda la gente que a lo largo de este tiempo, más de 40 años, ha abierto las puertas de Anáhuac al mundo. Es un gusto y pues muchísimas gracias, Guillermo, por Gracias, acompañarnos. gracias por la invitación. Sí, que tengas muy buena noche, Chignawi, muchas gracias por tus comentarios. ¿Algo más para cerrar? Y nada más igual darle las gracias al maestro Marín. Aquí están, siempre que vienes acá con nosotros se ponen muy contentos, agradecen mucho tu labor. Entonces también, igual de nueva cuenta, si hay alguien que no conoce el trabajo del maestro Marín, puede ir a su página y tomar su curso que, por ejemplo, Pamela nos lo estaba recomendando la otra vez y pues igual pueden tomarlo, está perfecto. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por su invitación.
Gracias, Guillermo. Cuídate mucho. Un abrazo y bendiciones para ti. Pues, adelante. De ahorita, Eduardo Donde mandó un mensaje, se le fue el internet, no se pudo conectar, y que manda sus disculpas, pero bueno, esperemos encontrarnos en otra ocasión. Sí, muchas gracias. Que tengan buena noche. Guillermo, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias.